¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Qué fue lo último que vimos? Hoy vamos a empezar el tratamiento. Nos está hablando, ajá, sí, nos quedamos en la de resonancia magnética funcional, la 109. Ah, ahí. La siguiente, perdón. Ahí. Bueno, sí, las formas de oclusión de los vasos pueden ser muy variables y también podemos tener que los vasos penetrantes, que son los que irrigan la parte profunda, no solamente del cerebro, sino incluso del tallo cerebral, también se pueden tapar y formar pequeños infartos chiquitos que se llaman infartos lacunares. Y entonces, eso lo que favorecería serían síndromes muy característicos de tallo, como el síndrome de Wallenberg, el síndrome de Weber. Y bueno, aquí la parte también más importante de todo es la clínica, y entonces los estudios de resonancia magnética me van a identificar, como ven ahí, lesiones muy pequeñitas en pacientes que tienen alteraciones sobre todo de la sensibilidad. Bueno, manejo de las pacientes con enfermedad vascular cerebral lo vamos a dividir en dos: el tratamiento preventivo y el tratamiento de la fase aguda. Ahora, sabemos que un paciente que tiene el antecedente o los factores de riesgo, como podrían ser la hipertensión arterial, la aterosclerosis, igual que la diabetes, obesidad, vida sedentaria, lo que hemos platicado. Esos pacientes o esas personas, pues ya van a tener una enfermedad vascular cerebral desde mucho tiempo antes. O sea, la persona que llegó hoy en la mañana al hospital con una hemiplegia porque hoy en la mañana tuvo un R6 químico, esa persona tiene un R6 químico hoy, pero su enfermedad vascular cerebral tiene 30 años, empezó con la diabetes, tiene 20 años que ya es diabetes, etc. Entonces, si llega un paciente hipertenso, diabético, obeso, pues yo ya sé que tiene enfermedad vascular cerebral. Oye, pero no ha tenido todavía ningún evento isquémico ni hemorrágico. No, pero de todos modos ya la tiene. Sí, entonces eso es algo muy importante. Y el evento agudo. Bueno, pero vamos a hablar de la prevención. La prevención se divide en dos: prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es ese paciente que les platico, que llegó, que es hipertenso, diabético, obeso, que tiene tabaquismo, pero que no ha tenido ningún evento vascular cerebral. Entonces, en él vamos a tratar de modificar los factores de riesgo que ya conocemos. Y lo vamos a hacer mediante medidas físicas, pero también mediante medicamentos. Ahora bien, esos son los factores de riesgo que están ahí. ¿Qué pasa si el paciente ya le da un evento vascular cerebral? Bueno, si ya le dio el evento vascular cerebral, pues entonces ya se convertirá en una prevención secundaria. Pero tiene que seguir con prevención. ¿Por qué? Porque cuando le da un evento vascular, pues no se acaba todo ahí. Bueno, pues ya le dio un infarto, ya ni modo, y ya la libró. No, porque le puede dar un segundo, un tercero o más, y ser mucho más complicado. De manera que entonces la prevención secundaria pues es seguir con lo mismo aún después de un evento vascular isquémico. Entonces, por ejemplo, vean, esa persona que viene ahí, el paciente, bueno, no es paciente, es un paciente o una persona que anda ahí en la playa de Cancún con una obesidad impresionante, vida sedentaria, y seguramente su corazón pues está así, un corazón ya con problemas. No tenía evento vascular, no, pues todavía anda en la playa caminando a gusto, pero pues ese paciente seguramente no tarda en tener un evento, sino cardíaco, sí, a lo mejor vascular cerebral. Entramos en lo que sería la obesidad y la enfermedad vascular cerebral, una dieta muy mala, una mala alimentación. Hay factores genéticos que nos hacen ya
la tendencia a ser panzoncitos de por sí, y luego échenle vida sedentaria, con alteraciones en el metabolismo de las grasas en forma significativa que van a asociarse prácticamente al aumento de la aterosclerosis. Ahí el famoso síndrome metabólico, aunque ahora hay cambio en cuanto a los síndromes, pero esas son alteraciones que van a favorecer la enfermedad vascular cerebral y a la postre el evento agudo, isquémico o hemorrágico. Entonces recordar, vamos a tratar de prevenir las complicaciones en general de los factores de riesgo cardiovascular o cardiocerebrovascular, y para eso pues siempre tenemos que tomar en cuenta precisamente todos los factores de riesgo que se van a presentar. Bien, y el infarto cerebral agudo, el evento agudo, las estrategias terapéuticas para el infarto cerebral agudo están encaminadas a preservar el área de penumbra isquémica. Entonces, ya saben que el área de penumbra isquémica es aquella área alrededor del infarto que tiene un flujo sanguíneo cerebral reducido, pero que tenemos la potenciación para poder revertir y que se vuelva ya un área del cerebro normal y no que crezca el infarto. El tratamiento del infarto o del evento agudo lo vamos a dividir en cuidados generales, manejo del edema cerebral, la neuroprotección, la reperfusión y la rehabilitación temprana. Bien, empezamos con los cuidados generales. El paciente que está llegando a urgencias, ustedes están de guardia en el servicio de urgencias y entonces llega el paciente con un EBC. Hace 40 minutos lo encontraron tirado en el suelo, en su cuarto, hemipléjico y afásico. Bueno, rápidamente monitoreo cardiovascular y respiratorio. Checar frecuencia cardíaca, presión arterial y que tenga una vía aérea permeable, que esté respirando adecuadamente, la oxigenación o la saturación de oxígeno adecuada. La presión arterial, que va a ser muy variable lo que vamos a tener en los pacientes, aunque la gran mayoría van a ser pacientes que estarán con las presiones elevadas o elevadísimas. Entonces, el control de la presión arterial, si el paciente está hipertenso, pues no bajar la presión rápidamente. Un 40% de los pacientes traen alteraciones cardíacas y un 80% traen hipertensión arterial. Pero si nosotros bajamos la presión bruscamente, es que doctor tenía 180 sobre 110. Bueno, son mecanismos de defensa automáticos del sistema nervioso autónomo para tratar de revertir o destapar la arteria atrapada. Por eso se sube la frecuencia y sube la presión arterial. Pero si nosotros le bajamos, está 180, 110 a 90, 40, quien va a sufrir es el área de penumbra isquémica. Va a disminuir la perfusión cerebral y voy a extender la zona del infarto a un mayor tamaño. Por eso la disminución de la presión arterial tiene que ser paulatinamente. También tendremos que buscar un balance de líquidos y electrolitos. Muchos pacientes llegan con diaforesis, con pérdida de líquidos en una forma hasta cierto punto insensible. Y eso van a caer seguramente en deshidratación. Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia son malos. Así es de que tendremos que buscar que esté regulada sus niveles de azúcar, porque de esta manera mantendremos mejor nutrición en la zona de penumbra isquémica. También está comprobado que el paciente con evento vascular agudo va a tener cierta hipertermia y entonces trataremos de buscar el lado contrario. También sabemos que la hipotermia protege a las neuronas, específicamente las de la área de penumbra isquémica, que hemos estado repitiendo muchas veces. Muchos de los pacientes van a tener disfagia por el evento vascular cerebral. Esto va a hacer que si yo insisto en darle de comer, pero tiene disfagia porque está con una hemiplegia, y la hemiplegia incluye también la deglución, entonces son pacientes que van a hacer seguramente un proceso neumónico o bronconeumónico por respiración. De manera que tenemos que buscar la forma de nutrir al paciente lo antes posible, ya sea con una sonda o con alimentación parenteral, mientras logramos que el paciente recupere la deglución. Bien, el tratamiento entonces
de la enfermedad vascular cerebral lo vamos a dividir en esta tablita, como pueden ver, los dos segmentos de arriba, el preventivo, y el segmento inferior, donde dice infarto cerebral agudo, ese va a ser el tratamiento agudo. Desde el punto de vista, entonces, de el tratamiento preventivo, el primer segmento son los anticoagulantes, como la heparina, cumarina, warfarina, pero sobre todo los nuevos anticoagulantes que serían el rivaroxaban o la divaricina, que son anticoagulantes mucho más seguros. Las indicaciones: el embolismo cardíaco reciente, la oclusión arterial aguda, la estenosis de un vaso grande, etcétera, sobre todo el embolismo cardíaco. El paciente con fibrilación auricular requiere de anticoagulantes. Eso para prevención. Bueno, un pasito abajo tenemos, o un escalón abajo de los anticoagulantes, tendré yo la asociación de dos antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina y el clopidogrel. La asociación de los dos es un escalón abajo, y un escalón abajo sería utilizar uno solo. De todos los que ven ahí, el más potente de todos es la ticlopidina. Sin embargo, en algunos pacientes causa o ha causado púrpura trombocitopénica trombótica, situación que hace que no lo utilicemos como quiera que sea. Y el estándar de oro pues es la aspirina, y se le ha agregado el clopidogrel, y la prevención en isquemia cerebral transitoria o en infarto cerebral establecido, o inclusive algunos pacientes que no tienen tanta arritmia pero tienen prótesis valvulares. Esos serían los antiagregantes plaquetarios. Luego tenemos ese pedacito chiquitito ahí dentro de la misma prevención, que son las estatinas. Las estatinas como estabilizadores de placa aterosclerosa, es decir, van a evitar que la placa se rompa, y entonces vamos a tener más estabilidad de la circulación sin que se desencadene la parte inicial del proceso de aterotrombosis. Bueno, hasta abajo tenemos ya el infarto cerebral agudo y el manejo del infarto agudo, encabezado por la neuroprotección, en donde se ha utilizado nimodipina, que ahora sabemos que está totalmente contraindicado. Lo pongo nada más para decir que está contraindicado, porque todavía en algunas unidades de terapia intensiva de los hospitales utilizan la nimodipina, que es un calcio antagonista y tiene un efecto vasodilatador para tratar de mejorar el evento isquémico. Sin embargo, pues esa vasodilatación implica disminución de la perfusión sanguínea. Ok, se abren las arterias, pero eso es como echar un chorrito de agua en una manguera gorda, pues no va a llegar muy lejos, no tiene la presión suficiente. Entonces está contraindicado. Luego tengo dos, citicolina y cerebrolicina. Son dos medicamentos. La citicolina es un protector de membrana neuronal, la hace más resistente ante el estrés neuronal, ante la isquemia. Y el cerebrolicin, que es un medicamento que favorece la neurogénesis, y esto a través de mecanismos que vamos a revisar cómo funciona y qué es lo que lo hace. Ahora, estos dos medicamentos, citicolina y cerebrolicina, son utilizados desde hace muchísimos años para las demencias. Y también se han utilizado ya para el evento vascular agudo, cerebrovascular. Aunque la verdad de las cosas, la FDA no los ha autorizado todavía, pero sí existen y los venden y están a disposición y tienen buenos resultados. En Asia, en todas las partes de Asia y en muchas partes de Europa, se siguen utilizando para el evento vascular agudo con buenos resultados cuando se combina con la trombolisis, que es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, sí se pueden, como neuroprotección, utilizar asociados a la trombolisis. Ahora sí, la trombolisis, que está hasta abajo, agentes trombolíticos, eso sí está aceptado por FDA como el único manejo para el infarto agudo. Y entonces la trombolisis, que es ya sea intraarterial o intravenosa. Intravenosa simplemente en el suero, en la solución,
Se va a conectar el trombolítico y si no, intraarterial, se mete un catéter, esa es terapia endovascular. El catéter llega hasta donde está el trombo y ahí se le cañonea con anticoagulantes o trombolíticos, que sería el nombre correcto de esos medicamentos. Bueno, entonces ese sería el tratamiento, además de lo más reciente, que se llama trombectomía, una terapia endovascular para extraer el trombo de la arteria. Bien, recordemos que tiempo es cerebro. Tiempo es cerebro. Cuanto más rápido se atienda al paciente, más células se podrán salvar. ¿Qué ocurre cuando uno llega al hospital por un accidente cerebrovascular? Entonces, la zona de penumbra isquémica es la zona que rodea al evento vascular isquémico, que es la que tenemos que respetar. Y para eso, entonces, es lo que hemos estado platicando. Bueno, el edema cerebral. El manejo del edema cerebral, pues prácticamente se hace con diuréticos, con medidas generales. Pocas veces, porque realmente no está indicado utilizar esteroides, como la dexametasona, porque no ataca todos los tipos de edema cerebral. Y porque además la dexametasona, como cualquier esteroide, va a provocar o va a favorecer la inmunosupresión y el paciente se puede complicar con alguna infección nosocomial. Ahora, pero sin embargo, las medidas antiedema pueden incluir diuréticos y algunas de las veces incluso una craniectomía descompresiva cuando hay mucha inflamación y el paciente está teniendo ya una herniación, un cal o algo que le está ocasionando un deterioro mucho mayor. Bien, y luego viene la neuroprotección. Es ahí donde platicamos de la aceticolina y de cererolicina. ¿Qué es la neuroprotección? La neuroprotección es interferir con la cascada isquémica, facilitar la supervivencia neuronal, prevenir el daño neuronal e incrementar la ventana de tiempo. Es una intervención realizada para limitar el volumen del infarto cerebral y la muerte de células vulnerables que rodean el infarto. Entonces, es la neuroprotección. Vamos a cuidar la zona de penumbra isquémica, que ya vimos que es donde disminuye el flujo sanguíneo. Bien, presentamos este trabajo del doctor Exuperio y Tejedor, que él ya habló de la neuroreparación y la plasticidad cerebral después de un evento vascular cerebral isquémico. Ya tiene muchos años, pero es válido ir viendo qué es lo que presentó este doctor, que lo ven ahí, en una de las reuniones de los grupos de plasticidad cerebral y enfermedad vascular cerebral. Miren, sabemos ahora que todo el sistema nervioso, todo lo que es el cerebro, tiene células madre inactivas o células progenitoras. Es decir, el cerebro de todos los seres humanos tiene esas células, pero son células nada más. No tienen ninguna función más que sobrevivir. Esas células, ahí están, se llaman células madre. No tienen función. Ahora, esas células se activan y se pueden activar, de hecho, con medicamentos, que es lo que vamos a presentar ahorita, pero también se pueden activar con una lesión, ya sea un traumatismo craneoencefálico, ya sea un problema degenerativo, ya sea un evento vascular cerebral, es cuando se activan. Y cuando se activan, entonces empiezan a desarrollarse hasta dar origen a cualquiera de las tres tipos de células terminales en el sistema nervioso: los oligodendrocitos, los astrocitos o incluso las neuronas propiamente dichas. Pero ahora, fíjese, estoy teniendo nuevas neuronas con sus terminaciones, con sus axones y sus dendritas. Y esas neuronas entonces se van a conectar con otras neuronas. Eso se va a llamar sinaptogénesis. Es decir, van a empezar a formar puentes. Pero además esas otras neuronas van a necesitar capilares que las irriguen, y entonces viene una formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de lo mismo, y eso son una angiogénesis. Entonces sí voy a tener no es que el cerebro, el sistema nervioso se regenere, no se regenera, pero sí puede modificarse en la neuroprotección. Entonces, con base en todo esto, y mediante lo que son las asociaciones, sobre todo la asociación del estudio de la neuroprotección y la plasticidad cerebral,
pues se ha visto que sí se puede trabajar con algunos agentes para la plasticidad que han favorecido, como la aceticolina, que ya les había dicho, que si la asociamos a la trombolisis, entonces los resultados serán mucho mejores. Si nosotros nos vamos a la cascada isquémica, en donde viene una alteración en la energía, se alteran los canales dependientes de voltaje, canales iónicos dependientes de voltaje, y esto ocasiona que fallen, porque al entrar demasiado calcio a la neurona, el calcio con carga positiva va a provocar una sobrecarga neuronal, es decir, una sobreexcitación neuronal, que se recibe el nombre de excitotoxicidad. Esa sobreexcitación neuronal la va a matar, o sea, esas neuronas no están diseñadas para eso. Entonces, la sobreexcitación neuronal, llamada excitotoxicidad, mata a las neuronas. Esto va a iniciar el edema citotóxico, que ahí viene la primera expresión génica, que está ya determinada precozmente. ¿Qué quiere decir esto de la primera expresión génica? Que empezamos a ver cambios en el transporte de proteínas genéticamente determinadas. El proceso de inflamación se extiende y viene el edema vasogénico, que ocasionará una segunda una onda de inflamación, y esta segunda onda de inflamación va a romper la barrera hematoencefálica y de esta forma liberar la expresión génica para empezar con lo que vamos a llamar neuroreparación, es decir, cambios en los tejidos. Nuevamente, vemos ahí el impacto, el momento en que se tapa el vaso sanguíneo y mueren millones de neuronas por el proceso que ya vimos que es la excitotoxicidad, o sea, la sobreexcitación neuronal mata muchas neuronas. Bueno, las neuronas que están alrededor, ¿sí? Esas neuronas que están alrededor, esas pues también van a tener cambios de despolarización y también van a perderse, o sea, se van a morir. Esas no están afectadas directamente, pero en una forma indirecta, la despolarización va a causar la muerte neuronal en otros pacientes. Entonces, luego viene la tercera situación, que es la inflamación. Oiga, doctor, es que dice mi esposo, pues llegó y todavía hablaba, y ahorita 6 horas o 8 horas después ya no habla. Porque está alcanzando su máximo de inflamación, tanto el edema vasogénico como el edema citotóxico. Bien. Por último, viene otro grupo de neuronas que van a morir con el paso del tiempo. Aunque demos de alta al paciente, el paciente se va a su casa, pero hay neuronas que van a seguir muriendo por un proceso de muerte neuronal programada que se llama apoptosis. Entonces, la apoptosis es esa degeneración neuronal que va a ocasionar precisamente la muerte de esas neuronas en el tiempo más adelante. Uno de los estudios que se probaron fue el estudio CASTA, un estudio para probar el funcionamiento del cerebro lisín, y realmente no mostró muchos cambios en general. Sin embargo, cuando se estratificó a los pacientes, es decir, puso a los pacientes de acuerdo a las escalas, a una escala que es la NIHSS, que es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, esa escala es una escala para medir la discapacidad. Y entonces se vio que los pacientes que se les daba tratamiento con cerebrolicina, que estaban más lastimados, les iba mejor, que a los que estaban bien, pues ellos no mostraban mucho cambio. Pero, ¿qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad es la capacidad del sistema neuronal para ajustar su actividad e incluso su morfología ante una alteración de su medio ambiente o de su patrón de uso. La corteza cerebral del ser humano adulto es capaz de tener plasticidad generalizada, funcional y estructural. Y aquí vemos dos factores importantes que favorecen la plasticidad cerebral. Uno es el aprendizaje, el otro es una lesión neuronal, como un traumatismo, por ejemplo, o un proceso infeccioso. Entonces, esas agresiones van a favorecer la plasticidad cerebral, pero también el aprendizaje. Así es que estudiar en general nos da neuroprotección, mecanismos de plasticidad cerebral. Y ahora lo que se busca es que con medicamentos se logre tener cierto grado de plasticidad. Y entonces en esta publicación de la Asociación Americana de Stroke
hablando de neuroprotección, pues ahí vemos que casi todos pues, van a ser desechados. La aceticolina no demostró una gran efectividad, igual que cerebrolizina tampoco mostró una gran efectividad, aunque bien tolerados, pero no se menciona algo positivo. Es por eso que FDA no los ha todavía autorizado. Sin embargo, se usan en México, se usan en muchas partes del mundo. En el caso de cerebrolizina, tiene mecanismos de acción. Es un efecto neuroprotector, protegiendo las células nerviosas contra agentes tóxicos y el estrés neuronal. Además, tenemos nosotros una estimulación. Este medicamento aumenta la sobrevida de las neuronas. Fíjense, inhibe la apoptosis, que ya vimos que va a pasar, favorece la mitosis y la diferenciación de las células madre mediante factores de crecimiento humoral o de crecimiento, en este caso, neuronal. Bueno, de manera entonces que el uso combinado, fíjense, por ejemplo, estrategias, la aceticolina con estatinas, que ya vimos que son necesarias, pero además cerebrolizina, van a mostrar una efectividad importante para la neuroprotección y la plasticidad cerebral. Bueno, vamos a pasar ya nada más este video. Miren, este es un video de un tejido de un paciente con cerebrolizina, pero un video obviamente a una velocidad súper rápida. Y llama la atención la presencia de esta neurona ya está formada, pero estas apenas están como en formación. No pierdan de vista el crecimiento de esta célula madre que se va haciendo neurona, va a tener el desarrollo de sus terminaciones dendríticas y de su axón hasta que se va a hacer la sinaptogénesis. Es decir, se conecta con esta, que a su vez se conectará con estas, y esa es la formación de los puentes neuronales. Ahí está a punto de conectarse, ya lo hizo. Ya están conectadas, ya se desarrolló. Esas son situaciones que van a presentarse con la plasticidad cerebral. El estudio CASTA es el de cerebrolizina en Asia, más de 1,000 pacientes que fueron tratados con el medicamento, y bueno, lo que se vio es eso. La mayor efectividad fue en aquellos pacientes que tenían mucho más daño, mucho más secuela. En ellos se vio la mejoría importante. Esta es una paciente que manejamos con cerebrolizina. En este primer momento tiene una hemiplegia y esta es su tomografía en las primeras 3 horas que tuvo el evento. A ver, levante sus manitas, por favor. La otra, no, es la flojita. Enséñeme los dientes. Así. No. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuál es su tomografía normal? No se veía ningún problema. Tiene una hemiplegia del lado derecho, por lo tanto left, buscaré yo aquí una lesión, no la hay. Entonces, un mes después, vean, en la tomografía ya veo la zona del infarto, ¿sí? Ahí está. Sin embargo, ya estaba hemipléjica, o sea, quiere decir que tenía mucho más lesión. Ahora, ¿qué pasó al mes? Que levante sus manos. Muy bien. Hasta lo más arriba que se pueda. Hasta ahí. Hasta ahí, perfecto, muy bien. Ahora estírelas al frente. Eso. Ya. Descanse sus manos y ahora levante sus piernas. Una primero. La otra. Es lo normal. Otra vez la otra. Eso. De una hemiplegia, pues ya está con hemiparesia. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, chavos, para que el lunes veamos ya reperfusión y vamos allá a la trombolisis, trombectomía, terminamos EBC isquémico y nos arrancamos con EBC hemorrágico. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una, doctor. Había mencionado que en el tratamiento pudiéramos asociar ácido acetilo con clopidogrel. Eso sería un tratamiento
profiláctico del paciente con antecedente de un cuadro agudo. Sí, sí, sí. La aspirina y clopidogrel, que es el clopidogrel, inclusive ya hay pastillas que vienen una sola pastilla con los dos, como el Coplavix, por ejemplo, o hay otros que vienen los dos. Y los antiagregantes plaquetarios así asociados, aspirina y clopidogrel, los usamos muy frecuentemente en personas que aún no han tenido evento vascular cerebral, pero tienen un chorro de factores de riesgo, o ya tuvieron isquemia cerebral transitoria, o son hipertensos, obesos, diabéticos. Bueno, en ellos hay que utilizar por lo menos aspirina o clopidogrel, o en algunos casos pues usamos los dos. Efectivamente, como profiláctico es una tableta diaria y es un profiláctico efectivo. Muchos casos vivimos que el paciente dejó de tomar su aspirina y a los 8 días le dio el evento vascular. Entonces, ¿el tratamiento sería para siempre prácticamente? ¿O... Sí, básicamente de por vida. Así es. Porque, bueno, estábamos hablando de que muchos pacientes, pues son pacientes de edad avanzada. Entonces, a lo mejor a los 70, a los 80, o con pacientes más jóvenes, pero con cardiopatías, que, pues, o arritmias, o fibrilación auricular, que necesitan un tratamiento, a veces incluso suma de antiagregantes con anticoagulantes. Pero sí ya es de por vida. ¿Pero sería en la noche ese tratamiento o sería por la mañana? Puede ser a cualquier hora, pero sí, bueno, se recomienda un poquito más en la noche, porque en la noche tenemos periodos de hipotensión y el infarto aterotrombótico da más en la noche. Pero bueno, si lo tomas parejito no hay ningún problema, puede ser una vez al día. Gracias, doctor. Muy bien, ¿algo más? Doctor, Sí, me preguntaba si no, una disculpa, si nos podría compartir las grabaciones de estas últimas clases. sí, hoy mismo. ¿Cuáles son? Sería EBC y ¿cuál? Y las de cefalea, si se puede, doctor. Cefaleas y EBC. Sí, hoy se las paso en las tardes, chavos, sin falta. Sale, doctor, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana, digo el lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós.